Hola, espero que estén bien. En este video quiero hablarles del ensayo La interpretación Whig de la historia de Herbert Butterfield. Este es un breve pero influyente ensayo publicado en 1931 para presentar una crítica de una corriente historiográfica que busca interpretar todo el pasado exclusivamente en función de un presente glorificado, y busca presentar una teleología, es decir, ve a la historia como un proceso de etapas, podríamos decir predeterminadas, prefabricadas, para básicamente mejorar. En el aspecto concreto que se ve esta mejora para el Whig es la libertad personal. Whig es un término que se ocupa en política para distinguir el partido de los, podríamos decir, más liberales, de los conservadores, que en Inglaterra se llaman Tories. Dentro de esta idea entonces de los Whigs, ellos representarían el lado correcto de la historia, que está constantemente luchando por el progreso y por la ampliación de la libertad, mientras que los Tories estarían constantemente intentando detener el progreso, detener, por decirlo así, el curso de la historia. Ahora, es importante marcar que este no es un texto político directamente. No está diciendo que es mejor ser Tory que ser Whig, para nada. Está simplemente diciendo que la versión que algunos historiadores Whig, como Lord Acton, presentan sobre la historia tiene problemas fundamentales al intentar presentar el progreso de la libertad como algo inexorable e inevitable en la historia. Lo que dice Butterfield, que hacen estos historiadores, es retrotraer algún aspecto del presente, glorificarlo y buscar en el pasado algún nexo directo para decir, este personaje causó que ahora seamos libres, por tanto le debemos gratitud. Entonces hay, además de esta noción progresista, simplificada y teológica del pasado, un aspecto moral importante. Al historiador Whig no le interesa tanto entender a los personajes en su propio contexto, sino juzgarlos moralmente, es decir, a esta persona, por ejemplo, algún Tory, debemos odiarlo, mientras que a algún personaje Whig, gracias al cual hoy somos libres, debemos mostrarle agradecimiento. Entonces, saltemos un poco más a la carne del texto. Lo que está pasando acá, dice Butterfield, es que los historiadores y las historiadoras llegan con una noción a priori, una noción prefabricada y predeterminada de la historia. ¿Qué es lo que quieren de la historia? Quieren mostrarla como un progreso de la libertad. Entonces, una vez que llegan a analizar las fuentes, a trabajar con la materia, empiezan a hacer preguntas cargadas, empiezan a simplificar y a eliminar todos los detalles concretos que no les sirvan para presentar esta narrativa. Porque, dice Butterfield en el fondo, la historia no es una cosa simple, la historia es, igual de compleja que la vida, igual de compleja que entender que la vida. Y ahí está el trabajo fundamental del historiador o la historiadora. Tienen que presentar la historia tan compleja, con todos sus matices, de una manera que sea digerible y un poco más comprensible que la vida. Entonces, el trabajo acá no está bien hecho por los Whigs. Es un trabajo de simplificación, de reducción y de generalización para presentar su visión de la historia. Entonces, un caso que toma importantemente de ejemplo Butterfield es el de Lutero. Martín Lutero, como sabrán, fue el personaje principal, podríamos decir, de las guerras de religión europeas durante el siglo XVI. Después de presentar sus famosas 95 tesis ahí en la puerta de la iglesia, desencadenó un proceso religioso muy importante, y varios historiadores protestantes, también varios historiadores Whig, dirían que Lutero está luchando contra la represión y a favor de la tolerancia y la libertad. Por tanto, le debemos nuestra libertad a Lutero. Lo que Butterfield, con mucha ingenuidad, nos muestra es que este no es el caso. En realidad es imposible retrotraer algún aspecto del presente tan distinto
al siglo XVI directamente, con una línea única. No podemos tomar la figura de Lutero, trazar una flecha que viaja 4 siglos y decir, acá está la libertad. Porque lo que Butterfield presenta es una visión del pasado en sus propios términos. Hay que buscar en el contexto mismo qué es lo que Lutero estaba planteándose, cuáles eran sus intenciones. ¿Buscaba luchar contra el papado por una noción contemporánea de la libertad? No, eso es absurdo. Es imposible que Lutero haya podido tener una idea de lo que sería la libertad 4 siglos en el futuro. Y esto es lo que en historia se llama un anacronismo. Es retrotraer algo del presente e introducirlo de manera inorgánica en el pasado. Lo que Lutero estaba haciendo, puede argumentarse, era más bien protestar en contra de ciertos deslices morales de la Iglesia, que no tenían que ver con una oposición a la persecución, por ejemplo, o a la libertad. Simplemente veía a la Iglesia en un estado bastante enfermizo, podríamos decir, y él buscaba subsanar ese problema. Y lo fascinante de esto es que, a pesar de sus diferencias con, por ejemplo, el papado, Lutero y el Papa y Calvino tendrían mucho más en común entre sí de lo que tienen en común con nosotros. Entonces, decir que Lutero tenía un plan preestablecido para llegar a nuestro glorioso presente, mientras que el Papa estaba haciendo todo lo posible por detener ese progreso, no es una manera práctica, no es una manera sincera, no es una manera honesta de mirar la historia. No estamos percibiendo aquí la vida del pasado en todos sus detalles y en sus particularidades. Estamos imponiendo una teoría abstracta, anacrónica, a priorística, a un proceso orgánico. Lo que dice Butterfield es fundamental. Todo lo que es el presente se debe a todo lo que es el pasado. Entonces no podemos decir que hay un campo que intenta hacer progresar el inexorable curso de la historia, mientras que otro campo se desvive por detenerlo. Lo que ocurrirá siempre que analicemos la historia será que veremos grupos con distintos ideales, siendo movidos por distintas ideas, que interactúan y producen un desarrollo nuevo, creativo, que es inesperado, no es inexorable, no es un paso más en esta visión prefabricada de la historia. Lutero no decía, yo quiero las guerras de la religión. De hecho, hacia el final de su vida estaba bastante espantado por lo que estaba ocurriendo en su entorno. Entonces, es fundamental buscar al pasado en sus propios términos y ver que quizás la modernidad secular espantaría a Lutero y al Papa en igual medida. Es decir, nuestra contemporaneidad no era parte del plan de Lutero y no era parte del plan de ningún individuo concreto. Las causas y los efectos en la historia son tan complejos que no podemos simplemente clasificarlos como un plan prehecho por algún individuo o algún grupo concreto. Cuando este individuo o grupo concreto interactúa con otros grupos, con sus circunstancias condicionantes, se genera un caos, podríamos decir. Un caos en el que emerge la necesidad. Y de la necesidad, las personas se adaptan, porque eso es lo que tienen que hacer, adaptarse a nuevas circunstancias, a nuevos contextos, y a partir de esa adaptación, a partir de esa interacción e intersección de distintos grupos, se genera el presente, que es tan complejo y tiene tantas líneas causales que es una generalización absoluta intentar achacarlo a un individuo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con la historia? Tenemos que decir, bueno, solo podemos mirar las cosas concretas en su contexto, mirar al pasado en su contexto y tratar de presentar la historia más compleja e incomprensible del mundo. No, dice Butterfield, acá es donde aparece el verdadero rol del historiador. Acá es donde el historiador Whig tiende a caer. El historiador no tiene que hacerse transparente, no tiene que hacerse una mosca en la pared que está meramente observando, sino que dentro de lo posible debe intentar establecer sus prejuicios
y ponerlos de la manera más clara posible para no manipular a los lectores. En el caso de Butterfield, él era bastante cristiano y eso influencia mucho su historiografía, pero él lo reconoce y lo menciona explícitamente, porque lo que él quiere hacer es presentar una visión de la historia coherente y orgánica, pero reconociendo sus propios prejuicios, de manera tal que los lectores puedan formar sus propias opiniones y sus propias impresiones de su trabajo historiográfico. La diferencia acá es que no están intentando ocultar sus prejuicios en una teoría prehecha que simplifica y generaliza y hace una abstracción total con muchísimas omisiones importantes del pasado. Entonces, el trabajo del historiador, de la historiadora, no es desaparecer, transparentarse, pero tampoco es presentar una visión simplificada. Lo que buscan hacer es presentar una visión auténtica que tenga este pulso vital del pasado, que despierte esta curiosidad por ver cómo vivían estas personas tan diferentes de nosotros en un tiempo que era tan distinto de nuestro presente. Y en este trabajo hay mucha pasión, mucho amor por el trabajo de los materiales, y no tiene esta visión un poco condescendiente del pasado que estos historiadores más teleológicos pueden tener. Es decir, la Edad Media fue una pérdida de tiempo para el progreso de la humanidad, no pasó nada importante, es en el fondo mejor olvidar ese periodo, que es monstruoso, sino que los historiadores tienen que leer ese periodo en sus propios términos, entenderlo en su contexto, y eso va a generar nuevas visiones para el tiempo contemporáneo, y es en ese sentido que la historia trabaja para el presente. No estamos buscando glorificar algún aspecto de él y retrotraerlo con causalidades simples, sino que estamos viendo cómo nosotros en esta época comprendemos este pasado tan complejo y cómo nos relacionamos con él. Por eso la historia continúa. La historia, dice Butterfield, tiene que ser reescrita por cada generación, porque a medida que la historia va avanzando y se generan nuevas circunstancias condicionantes, nuevos contextos, cambia la relación que tenemos con el pasado, cambia esta gigantesca red causal. Y por tanto, la historia nunca va a detenerse, la historia nunca va a parar de escribirse. Y por eso no hemos parado de escribir historia desde que comenzamos. Por último, quiero tratar el tema de los juicios morales. Cuando estamos leyendo en algún evento pasado, por ejemplo, las guerras médicas, lo que no deberíamos hacer es llegar con una visión preestablecida, prehecha, que sesgue cómo vamos a reconstruir la historia. Es imposible no tener opiniones personales, pero estas, como dije antes, deben ser explicitadas y dentro de lo posible debemos intentar ser imparciales. Ahora, Butterfield en algunos pasajes reconoce que eso es un ideal. Ser objetivo puede ser quizás muy difícil, si no imposible, pero en el fondo es el ideal al que el historiador, la historiadora debería llegar. Intentar presentar las ideas morales, los objetivos, las intenciones de los personajes que trata de una manera lo más no sesgada posible y guardarse las opiniones personalmente o expresarlas como una digresión. Y este libro es, por supuesto, más... podríamos decir que su contenido histórico está más enfocado en el siglo XVI, XVII, y desde mi perspectiva es más simple no sentir indignación moral por algo que pasó hace tanto tiempo, pero este libro está escrito en 1931, en el futuro, hasta el día de hoy, pasarán muchas atrocidades, y este no es un tema que trata Butterfield, pero yo creo que es importante mencionarlo, que quizás cuando estos eventos son más recientes, las personas que trabajan en la historia tengan mayores complicaciones en alcanzar este ideal que nos postula Butterfield. Por eso es un punto aparte. Uno de los casos que toma de Lord Acton es la frase explicar es perdonar. Algo por el estilo de que
cuando explicamos y comprendemos en el contexto del pasado a la persona, pareciera como si la estamos expiando por sus actos incorrectos, sus pecados, podríamos decir. Y ahí, dice Butterfield, se nota que este impulso Whig historiográfico realmente busca detener la historia, busca detener la comprensión, el respeto por el pasado. Entonces dice, es mejor juzgar moralmente que realmente indagar las causas que quizás llevaron a que los Tories o los católicos actuaran como actuaron. Es mejor hacer de verdugo o de juez o incluso de dioses, pero lo importante es que no contaminemos la moralidad. Y Butterfield dice, este no es el rol que tiene la historia. Los historiadores no son jueces, son investigadores. Podríamos decir, como diría Carlo Ginzburg, que en Sherlock Holmes hay una figura importante para el trabajo histórico. Ahora, coleccionan pistas, coleccionan indicios, siguen lo que, dentro de lo posible, les presenta la evidencia, la materia. Y ahí presentan la evidencia a todas las otras disciplinas y a las personas de la sociedad. Pero no buscan simplificar y no buscan juzgar. Por eso, dice Butterfield, son tan peligrosos también los manuales. Los manuales tienden a presentar una visión simplificada, generalizada de la historia, que elimina el detalle concreto, elimina la vida y parece producir más incomprensión de la historia que algún trabajo quizá un poco más específico pero más acotado. Entonces con eso los dejo y las dejo. Espero que haya sido un libro interesante. Quizás no es uno de los que sea más discutido hoy en día, pero creo que mucho de lo que ofrece para el trabajo historiográfico es interesante y tiene aplicaciones importantes para nuestra época contemporánea. Así que eso, los veo para el próximo video.